Dios les bendiga. Buenas noches, queridos hermanos, amigos que pueden escuchar esta palabra de parte de Dios que puso en mi corazón. Y le puse como título algo que tocó mucho mi corazón, que dice: pasa y ayúdanos. Y aquí está hablando de algo muy importante. Vamos a Hechos de los Apóstoles, el capítulo 10, desde el versículo 1 al 5, vamos a leer, y dice así: había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo, y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión como a la hora novena del día, que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente y atemorizado, dijo: ¿qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta aquí, luego veremos otros versículos. Aquí vemos este hombre, Cornelio, que él creía en Dios, que él buscaba a Dios, oraba, y esto es algo que yo quiero resaltar, que él oraba siempre. Y Dios le responde y le dice: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Y qué importante. A veces cuando oramos pareciera que no llega nunca la respuesta, pareciera como que quizás Dios no se ocupó de nosotros o no escuchó nuestras oraciones, y no es así. Lo que yo quiero recalcar de esto, queridos hermanos, es que nosotros estemos permanentemente en oración buscando a Dios, que Él nos enseñe, que Él nos hable, y Él nos revelará y nos hablará lo que ya está programado en su santa voluntad. Y vemos que el ángel le habla y le dice de que vaya a Pedro, que estaba en Lida y en Jope. El capítulo 9, donde habla donde estaba Pedro y que hacía grandes milagros, prodigios, sanidad, liberación, predicando el Evangelio, obviamente. Y era un hombre de Dios lleno del Espíritu Santo, con poder. Por eso, el ángel le dice: envía a algunos de tus siervos a que vayan y busquen a este hombre. El versículo 9 dice: al día siguiente, mientras ellos iban por el camino, se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta. Aquí vemos la importancia de la oración. Pedro estaba allí, pero su momento de oración, subió a la azotea, como decir, para que nadie lo moleste, no le interrumpa la oración. Y qué bueno es cuando nosotros nos ponemos a solas con Dios, en intimidad con Dios, que nadie nos interrumpa, que nadie nos moleste, diríamos, nos llame para algo. Por eso es lindo apartar un tiempo para Dios, para que podamos escuchar su voz y entender lo que Él nos habla, lo que Él quiere. Y eso es tan importante, queridos hermanos. La oración es fundamental en el cristiano, es fundamental, porque es el momento donde nos encontramos con Dios, donde podemos abrir nuestro corazón a Dios, derramar todo lo que hay dentro nuestro, rogarle a Dios lo que quizá estamos necesitando.
Y eso es tan importante, y sobre todo tener la claridad de saber entender cuando Dios nos habla. Y vemos que Dios habló a Pedro mientras estaba en la azotea, y que dice que Pedro tuvo hambre, el versículo 10, y quiso comer, pero mientras le preguntaban algo, le sobrevino un éxtasis, y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las 4 puntas era bajado a la tierra, en el cual había todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Qué palabra difícil de comprender, ¿no? Porque lo que él veía era algo prohibido de comer para ellos. Y el versículo 14 dice: entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común e inmunda he comido jamás. Y volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces, y aquel lienzo volvió a ser escogido en el cielo. Bien, para no tomar mucho tiempo en la lectura, después te lea todo el capítulo, vemos cómo Dios se revela a Pedro. Primero se revela a Cornelio en su oración y luego a Pedro. Y acá a Pedro le está mostrando algo que los israelitas, los judíos, tenían el evangelio para ellos. Dios era para ellos nada más. Por eso Pedro le dice: Señor, yo nunca comí cosas inmundas. Dios le muestra diferentes tipos de animales, diríamos, para mostrarle diferentes personas fuera de lo que son ellos, que Dios no era para ellos solos, sino era para los gentiles. Lo estaba preparando para eso, para llevar la palabra a los gentiles. ¿Y quiénes son los gentiles? Los que no somos judíos. Todos, toda raza, color, nación y lengua, somos nosotros. Y a eso le hablaba Pedro y le envió. Y le dijo que tenía que Dios no llame inmundo a lo que Dios no llama inmundo, porque Dios amó de tal manera al mundo, lo sabemos, que por ese amor dio a su Hijo Jesucristo. Y Pedro, como predicaba el Evangelio con ese poder y esa firmeza y esa unción divina, Dios lo manda a llamar y le habla esas palabras. Y vemos que cuando él llega a la casa de Cornelio, había mucha gente. Cornelio reunió gente, reunió familias, vecinos, amigos. Y mientras Pedro hablaba y predicaba el Evangelio, cayó el Espíritu Santo sobre todos ellos. Descendió de una manera maravillosa a todos los que escuchaban la palabra atentamente. Y descendió el Espíritu Santo, y allí se formó un grupo de cristianos. Ahí comenzó la extensión también en parte del Evangelio a los gentiles. Y ahí Pedro habrá entendido lo que Dios le hablaba cuando él estaba orando en la azotea. Y eso es tan importante, amados hermanos, que Dios nos enseñe, que Dios nos hable. Yo les recomiendo que ustedes lean los capítulos que siguen y verán cómo Dios hizo tantas maravillas. Por eso le dijo a Pedro de ir: levántate y anda y ve allá, porque hay gente con deseo en el corazón, con necesidad de escuchar el Evangelio. Hermanos, hoy en día creo que es el momento propicio para predicar la palabra de Dios, pero orando que Dios nos guíe dónde, cómo hacerlo. Hay gente en la calle que necesitan. Yo me encuentro con tantas personas. Y el otro día con un vecino de mi casa le volví a hablar del Señor cuando ya le he hablado de tanto tiempo.
le he regalado una Biblia. Y cuando hablábamos de la situación terrible, yo le decía, lo animaba, que solo Dios podía darle la fuerza y solo Dios podía protegernos y ayudarnos en este tiempo. Y él me dijo, sí, yo creo que es así, yo lo creo y yo espero en Dios y le pido a Dios. Pero todavía le falta el paso importante, que yo se lo dije, que era de aceptar a Jesucristo. Llegará el momento. Pero hay mucha gente que hoy cree que todas las cosas, bueno, ya, quién sabe qué va a pasar, Dios sabe, yo creo en Dios, pero en un Dios que no conoce. Y lo importante es entender, cuando Dios dice, anda a aquella persona y llévale la palabra de parte mía, así como Cornelio. Qué hermoso, qué conversión, qué obra de Dios. Y este es el tiempo que tenemos que aprovecharlo, queridos hermanos, de salir y predicar, pero que tengamos en cuenta y presente que nuestras oraciones diarias, a solas con Dios, así como lo hacía Cornelio, así como lo hacía Pedro, que se apartaba para tener esa comunión con Dios a solas, como lo hizo Moisés, que subió al monte, que Dios lo llamó al monte para hablarle, como con Josué, como con tantas personas de hoy en día, cristianos de hoy. No es solo aquella época, porque la palabra es para hoy y para siempre. Y eso es lo importante, amados, que podamos tener esa gracia y esa fuerza de buscar a Dios y de escuchar a Dios cuando Él nos habla, para llevar su palabra para tantos que están perdidos, para tantos. Y es algo que a mí me mueve el corazón, queridos hermanos. Me mueve el corazón a veces de ver gente y que no puedo salir tanto porque sabemos por la pandemia y no se puede salir demasiado. Pero el momento que salgo veo a la gente que no saben para dónde seguir, cómo seguir la vida. Y muchos están tan desanimados y están tan oprimidos que no saben cómo ser. Y esos son los que necesitan la palabra. A eso nos envía Dios. Y eso es lo importante, queridos hermanos, que nosotros entendamos estas cosas y busquemos a Dios. Él nos va a bendecir, Él nos va a ayudar, Él nos va a dar la fuerza física, espiritual, para sobrellevar todo este tiempo tan difícil que sabemos que Dios lo permite, hermanos. Lo permite porque son los últimos tiempos y Dios está sacudiendo la tierra para que el mundo crea que hay un Dios todopoderoso que puede todo, que sin Él nada podemos hacer y nada somos. Por eso nosotros tenemos que estar tranquilos. Dios va a proveer, Dios es el que nos protege, Dios es el que nos ayuda, nos sostiene con su mano derecha, que aunque crucemos por las aguas no nos vamos a inundar, tampoco nos vamos a quemar cuando pasamos por el fuego. Es una adversidad. Yo les puedo decir, estoy pasando momentos muy difíciles, aparte de la pandemia, porque el enemigo está enojado y no sabe cómo hacer para parar, para frenar lo que Dios ya tiene preparado para su pueblo en este tiempo. Por eso es importante buscar a Dios y tener esa intimidad y tener disciplina diaria de buscar a Dios. Y decir, en este horario yo lo busco, me tomo el tiempo. Y Dios nos habla, nos levanta, nos fortalece y nos guía hacia aquello que Dios quiere. Vamos a Hechos capítulo 16, del versículo 6 al 10. Dice, y atravesando Frigia
y la provincia de Galacia les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Fíjese cómo el Espíritu Santo guía a lo que se debe hacer. En este caso les fue prohibido, era Pablo y Silas los que llevaban la palabra, y ellos tuvieron que seguir. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Eso me ha sucedido a mí más de una vez, de tener deseo de ir a tal lugar, a tal ciudad, y Dios me dijo, no, no es el momento, o no. Así como tuvieron ellos esta experiencia. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ese era el propósito. Ese era lo que Dios ya tenía marcado, porque en ese lugar había mucha necesidad. Y es como decir que el pueblo le decía, vení acá que te necesitamos conocer a Dios, el Evangelio, la palabra. A mí me pasó, hermanos, en uno de los viajes que yo hice en Italia, creo que fue el segundo o tercer viaje, cuando yo decía, Señor, es tu voluntad que yo vaya, es tu voluntad, Señor, es el tiempo. Y Dios me habla por esta palabra. Me dice, pasa a Macedonia y ayúdanos. Ahí me quebré, me quebrantó el espíritu y me hizo entender que había lugares que estaban esperando una palabra. Y cuando fui ese año, vi la realidad. Cuánta gente dijeron gracias, gracias por haber venido y por habernos traído la palabra de Dios. Y eso es lo que yo quiero recalcar. Dos cosas, queridos hermanos. Primero, como dije antes, es la oración íntima con Dios. Y luego, el hacer lo que Dios nos dice en el momento que Dios nos dice de hacerlo. Y Pablo fue. Versículo 10 dice, cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que les anunciásemos el Evangelio. Así es tan sencillo. Cuando Dios nos dice, anda a aquel lugar, lleva mi palabra, y vemos el resultado, porque Dios conoce el corazón, conoce la necesidad y el corazón de las personas que creen, pero no saben, no entienden, no conocen el Evangelio. Y nosotros estamos, como decir, somos los que tenemos que llevar la palabra. Acordémonos que siempre vino alguien a hablar a nuestras vidas de Cristo, del Evangelio. Si no hubiera sido así, no estaríamos aquí. Pero que en este tiempo tan difícil de prueba en todo el mundo, en este tiempo, es el tiempo de predicar el Evangelio con toda la fuerza, el poder y la unción y la autoridad espiritual, como lo hacía Pedro, como lo hacía Pablo y como lo hacían sus discípulos con ese poder de Dios, para que la gente entienda, reciba a Cristo, sea libre y pueda ser salvo en este tiempo. Queridos hermanos, que podamos entender esto y que podamos entender y escuchar cuando Dios nos habla. Pero el momento es buscarle a Él permanentemente, cada día, porque Él tiene cuidado de nosotros. Y Él está escuchando, como le dijo a Cornelio, Cornelio, tus oraciones fueron escuchadas. Y las oraciones de los cristianos llegan a la presencia de Dios y Él responde en el momento justo y preciso. Nunca llega tarde. Queridos hermanos, quiero hacer una breve oración para que podamos
unirnos en este propósito, fortalecernos en el Espíritu, unirnos en el Espíritu para hacer la obra de Dios, para sembrar en este tiempo y llevar la palabra, escuchando a ver quién dice, pasa y ayúdanos. Quiero que me ayuden, no sé quién y cómo. Nosotros sí sabemos. Amén. Amado Dios, en tu presencia, Señor, ponemos nuestras vidas. Ruego por cada uno de mis hermanos, por todo tu pueblo, que el poder de tu Espíritu sea derramado, llenando tu pueblo de esa fuerza, de ese poder del cielo, para que lleve tu palabra, tu evangelio, Señor. Bendice, Dios, derrama ese poder y trae, Señor, esa unidad espiritual. Trae, oh Dios, ese espíritu de oración, Señor, de intercesión, para poder escuchar tu voz cuando nos hablas. Te damos toda la gloria y gracias por habernos dado el privilegio de ser tus hijos, de tener a Cristo en nuestros corazones. Queremos, Señor, transmitirlo a los demás. Por eso rogamos esta bendición, ruego por todo tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios les bendiga, mis queridos, grandemente. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Dios de lo imposible, te adoramos, eres invencible, soberano, tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Jesucristo, reinas con poder, tú eres soberano, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible,
tuyo es